Buenas tardes a todos, como siempre espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 23 de octubre de 2024. Y el día de hoy tenemos nuevamente mucho que comentar, ya que no solamente hay mucho movimiento en el frente, en la línea de contacto a lo largo de toda la zona de Donetsk y del noreste de Ucrania, sino que también tenemos que comentar distintas noticias fuera de la línea de contacto. Vamos a hablar de la conferencia en Kazán y otras cosas muy interesantes, y vamos a hablar de distintas cosas que tienen que ver con lo que son, por ejemplo, la entrada de tropas norcoreanas, nuevo apoyo que debiese llegar a Ucrania pronto. Todo eso lo vamos a ir comentando el día de hoy. Pero antes de comenzar me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que se me ven regularmente. Si les gusta mi contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda tremenda para mí. Pero comencemos con el video, porque hay un avance extremadamente importante en la zona de Donetsk, y este apunta a lo que es la zona de Chasiv Yar, ya que múltiples fuentes están indicando que los rusos han logrado quebrar con las líneas defensivas ucranianas y que han logrado capturar una importante porción de Chasiv Yar. Estos son varios kilómetros cuadrados que, a raíz de la presión que se había estado construyendo en el último tiempo, han logrado tomar los rusos. A lo que apunta, por ejemplo, Suryak Maps, es que esta captura no necesariamente es 100% consolidada, ya que hay posiciones ucranianas en distintas zonas, como por ejemplo en distintos sótanos que todavía quedan por ser limpiados, entre comillas, por los rusos, es decir, que todavía no logran sacar a los defensores de esas zonas, pero en general se ve que esta parece ser la imagen de Chasiv Yar, donde los rusos ahora controlan una importante parte de la ciudad y ahora han logrado capturar una gran porción de lo que es la zona al oeste del canal del microdistrito. Ya sabíamos que Chasiv Yar estaba dividido en dos, que los rusos habían capturado las zonas al este de este canal, y ahora hacia el oeste logran sus capturas más importantes que hacen que la zona de control rusa en ese sector de la ciudad aumente considerablemente. Esto significa probablemente el primer quiebre defensivo importante en la zona de Chasiv Yar, y también probablemente se da a raíz de lo que comentamos anteriormente, la presión que se estaba generando no solamente desde el este, sino que también desde el sur, donde los rusos habían logrado capturar una serie de posiciones hace no sé exactamente cuántos días, pero más de una semana, si es que no me equivoco. Así que todo eso cambia bastante lo que es la dinámica de Chasiv Yar. Estábamos viendo una defensa muy competente que por lo menos dentro de la ciudad estaba cediendo muy poco. La cantidad de territorio que avanzaban los rusos o que lograban capturar los rusos en la zona de Chasiv Yar o en sus alrededores era considerablemente menor a lo que se veía en otras zonas del frente, y por eso en comparación Chasiv Yar, en comparación a lo que era el resto de las zonas defensivas de Ucrania, destacaba como una de las más resistentes debido a distintos factores. El hecho de que Chasiv Yar es extremadamente importante, entonces probablemente hay una gran cantidad de recursos asignados ahí. El hecho de que Chasiv Yar se encuentra en una posición más, entre comillas, fácil de defender, el hecho de que Chasiv Yar es una zona que se ha estado fortificando hace muchísimo tiempo, todo eso entraba en la ecuación de por qué Ucrania podía aguantar tanto en Chasiv Yar, y a eso también hay que sumarle el buen desempeño que estaban teniendo las tropas encargadas de esta zona. Pero habrá que ver qué es lo que ocurre en esta importante ciudad de cara a lo que han sido estos nuevos avances. Puede ser que este quiebre signifique más quiebres, puede ser que los rusos no logren consolidar estas posiciones, puede ser que Ucrania no logre estabilizar el frente, que no logre componer una nueva línea defensiva. Todo eso está por verse. Se vienen días muy interesantes en este sector y se vienen días que pueden ir marcando el curso de lo que va a ser el resto de la batalla por Chasiv Yar, que, como lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, es fundamental para el resto de la batalla por Donetsk, porque Chasiv Yar es la llave para que los rusos se vayan acercando hacia las ciudades de Kramatorsk y Slaviansk, cosa que hemos comentado una y otra vez. Pero ya vamos dejando de lado Chasiv Yar para ir a comentar distintas zonas del frente. Vamos a cerrar con lo que es Donetsk para luego pasar a lo que es el noreste. Y en la zona del sur de Donetsk, hacia el frente de Ugledar,
hay varios avances interesantes. En primer lugar, Deep State ha reportado que el ejército ruso ha logrado distintos avances en dirección a Bogoyavlenka, capturando también un par de kilómetros cuadrados. De momento los rusos todavía se encuentran lejos de las afueras de Bogoyavlenka, pero están avanzando en varias direcciones hacia esa localidad ucraniana. Y más allá de eso, se han confirmado nuevos avances rusos a raíz de imágenes que se han ido publicando, imágenes geolocalizadas en la localidad de Antonivka. Esta localidad tiene que ver con esta serie de pueblos que componen Antonivka, Katerinivka, Ilinka, Romanivka, etc. Los hemos comentado en varias ocasiones y sabemos que los rusos están asaltando directamente Katerinivka, controlan algo así como la mitad de la localidad, y con esto vemos que inicia la batalla de Antonivka con avances que llegan desde Konstantinivka, que se encuentra justo hacia el este. De momento no hay mucha más información que aquello, así que no vamos a perder más tiempo hablando de este sector. Donde sí parecen haber nuevos avances es en todo lo que tiene que ver con la zona de Selidove, porque distintas fuentes, entre ellas Divgen, reportan que el ejército ruso ha logrado capturar la mina de Selidove. Eso ya lo habíamos comentado anteriormente, pero parece también ser que los rusos han logrado capturar el Terricón, esta zona de desechos industriales, estos puntos en altura de los cuales hemos hablado tanto en la zona de Donetsk, también en la zona de Selidove. Esto no está 100% confirmado de momento. Yo lo daría como más posible que improbable, pero falta confirmación, faltan las imágenes que suelen surgir. Pero si es que efectivamente este Terricón está bajo control ruso, entonces podríamos ver que la presión contra el resto de Selidove puede aumentar drásticamente. Ya hemos comentado que la situación de esta ciudad es crítica, hemos comentado que los rusos controlan o tienen control de fuego sobre todas las rutas ucranianas, las rutas principales que entran o salen de Selidove, así que ya estamos viendo además de todo eso la presión que es cosa de ver el mapa. Miren cómo se está dando esta batalla, vemos que los flancos de Selidove han colapsado y que si bien la ciudad en sí está aguantando un poco más que sus flancos, ya hemos visto cómo todo esto ha comenzado a ceder. Hay una serie de avances que hemos comentado en los últimos días. Ahora se suma esta captura de la mina, más allá de un nuevo avance un poco más limitado en la zona oriental de Selidove, así que todo eso va sumando. La caída de los flancos, como habíamos comentado que iba a ocurrir, iba a llevar a que la ciudad comenzara a ceder, una ciudad que estaba teniendo una defensa muy pero muy robusta. Ya eso se ha estado acabando, y si es que efectivamente también los rusos controlan este punto en altura, entonces todo apunta a que la situación ucraniana va a simplemente empeorar durante el próximo tiempo, y que la batalla de Selidove, si ya se podía hablar de que estaba sellada, bueno, eso se recalca aún más, y probablemente durante los próximos días vamos a seguir hablando de nuevos avances rusos contra esta ciudad. Ahora, para hablar de lo que es el noreste, también hay múltiples avances que comentar. El primero de estos del que me gustaría hablar tiene que ver con la zona de Stelmachivka. Luego vamos a ir un poco más hacia el sur con un avance que es muy importante por lo que puede significar a futuro, pero eso ya irá un poco después. Y en la zona de Stelmachivka los rusos parecen haber avanzado en distintas direcciones. Como podemos ver acá, hay varios kilómetros cuadrados de avance, y también los rusos han logrado cruzar hacia lo que es la región de Kharkov para atacar en una nueva dirección. Todo esto también sumado a la presión que estamos viendo desde el norte, y desde el norte hacia Sinkivka y desde la zona de Pishania, donde vemos que los rusos en múltiples direcciones están presionando más y más a las fuerzas ucranianas que se encuentran hacia el este del río Oskil. Estos avances sí se dan un poco más al sur de la zona donde vemos que se están gestando dos pinzas, pero de igual manera son avances contundentes y avances interesantes. Y por último quiero hablar de que Deep State UA, nuevamente esta fuente ucraniana, reporta que los rusos han logrado capturar la localidad de Novosadove, esto hacia el sur de Nevsky. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque este movimiento permite a los rusos ir abriendo lo que es el flanco norte de Terni.
Esta zona de Terny, Yampolivka, Sarich, Netorsk es una donde el ejército ruso se ha aproximado a estas localidades, ha entrado en algunas en distintas ocasiones, pero estos éxitos no han sido permanentes y hemos visto como en el pasado, hace varios meses ya, han perdido grandes cantidades de equipo tratando de acercarse a este sector. Hace mucho tiempo que se mantiene esta zona como una de las más robustas de la defensa ucraniana, pero estos nuevos avances podrían permitir a los rusos presionar desde una nueva dirección, abrir un nuevo flanco para finalmente romper con todo lo que está haciendo esta defensa tan férrea. Pero eso obviamente no hay que apresurarse y especular acerca de lo que puede ocurrir, simplemente es una posibilidad y tendremos que ver si es que se va materializando o no. En general vemos que nuevamente hay un día de extensos y de varios avances rusos en lo que es la zona de Donetsk y el este de Ucrania en general. Yo siempre he dicho durante estos últimos meses que estamos viendo que el ritmo de los avances está acelerando bastante. Ya veíamos que desde abril, por ejemplo, los avances en la zona de Pokrovsk eran muy contundentes, pero en agosto, septiembre, octubre hemos visto que estos avances han incrementado bastante y vemos que no se limitan solamente a un sector, sino que se están dando en múltiples puntos. El quiebre de Chasiviar es muy llamativo, el avance en dirección a Selidove también. Hemos visto también como en el último tiempo han caído zonas como Ugledar. O sea, en general vemos que los rusos están teniendo éxito en avanzar en múltiples puntos en el frente a un ritmo que no estábamos acostumbrados. Yo los invito a ver mis videos de exactamente hace un año y más allá de que quizá, en esta fecha se estaban viendo ciertos movimientos en la dirección de Avdiivka, no había mucho. O sea, para quienes me ven hace tiempo, para quienes siguen esta guerra hace tiempo, saben que los canales que se dedican o se centran más que nada a reportar los avances, que es lo que hacemos acá, por lo menos en el grueso de los videos, dejamos hacia el final lo que es el análisis de distintas noticias y distintas situaciones. Hay mucho más que comentar y no solamente me refiero a que son muchos más los avances, sino que también son muchos más los puntos donde se están llevando a cabo los combates y donde se están realizando todas estas capturas. Esto también hace que se reduzca la especulación, no hay tanta necesidad debido a que también hay más claridad y cuando uno compara los videos de hace un año con los videos que se están emitiendo ahora, no solamente los míos, pero me imagino que ocurre lo mismo con distintas fuentes, se ve que hay un cambio importante. ¿Por qué comento todo esto? Para ilustrar que efectivamente la situación del frente, el contexto, ha cambiado bastante. Estas cosas que hemos mencionado tanto y que se viene mencionando, hace tanto tiempo, como el factor municiones, factor tropas, factor equipo, el factor del aumento importante en la producción por parte de los rusos, el factor de el descenso en el apoyo por parte de Occidente a Ucrania, el factor de la Fuerza Aérea Rusa, todo esto lo estamos comentando hace tanto tiempo que todo esto se va a hacer cada vez un factor más o una serie de factores más y más relevantes a los resultados que se van a ver en el frente y eso se está viendo. En algunos lugares creo que se apresuran y afirman que Rusia ya ganó la guerra de desgaste. Creo que viendo las circunstancias en las cuales se encuentran ambos países, es una guerra que Rusia claramente está ganando, pero todavía no sé si llegan a ese punto de que la ventaja sea tanta como para poder simplemente sobrepasar a Ucrania. Hay ciertos factores en esta guerra como el rol de los drones, el rol de no solamente los drones kamikaze, sino que también de reconocimiento, el rol de los campos minados, el rol del sistema de trincheras y defensas que hacen que todavía no se pueda aprovechar tanto esa ventaja, entre otros factores más obviamente, pero vemos que efectivamente este desgaste, estos avances limitados, porque hasta cierto punto siguen siendo limitados, son mucho mayores de lo que se veía anteriormente y como que se está armando una bola de nieve y si es que las cosas se mantienen como se están viendo ahora, no me sorprendería que el ritmo de estos avances durante los próximos meses, obviamente dependiendo de quizá las condiciones del clima, las condiciones meteorológicas, estos avances podrían ir aumentando más y más hasta que se llegue a este punto de quiebre donde finalmente la guerra de desgaste puede ser ganada por un bando u otro. Quiero aclarar una cosa antes de que salten a decir que soy
prorruso, lo que sea, por decir mi opinión de que Rusia parece estar ganando esta guerra de desgaste. O sea, creo que todo apunta a aquello. Los rusos producen más, tienen más equipo en el frente, tienen más municiones en el frente, pueden cada vez disparar más municiones que los ucranianos, o sea, la proporción está aumentando. Hay distintos puntos donde Ucrania simplemente tiene que racionar tanto las municiones que no puede disparar. Hay reportes de que Ucrania está tratando de interceptar los drones rusos para quitarles sus explosivos, los drones FPV. También se ha visto como Ucrania no está teniendo la posibilidad o no está teniendo la capacidad, mejor dicho, para reclutar la cantidad de tropas que se necesita. Y esto no viene de mí, no viene de fuentes rusas, viene directamente de fuentes ucranianas, viene directamente de medios occidentales que al inicio de la guerra decían que el ejército ruso iba a colapsar en cualquier momento. Estamos viendo que claramente, y es algo que, insisto, habíamos adelantado hace muchísimo tiempo, era algo muy claro, y no es algo que tampoco me estoy poniendo una chapita como, hoy yo sabía que esto iba a ocurrir, es que era tan evidente el hecho de que si el apoyo de Occidente no aumentaba de manera drástica, entonces Ucrania iba a estar en problemas, y este apoyo no solamente no aumentó de manera drástica, sino que incluso ha caído cuando uno lo compara con lo que se veía quizá en distintos momentos de esta guerra. Y todo eso tiene efectos concretos y los estamos viendo. Y a esto apuntan fuentes ucranianas, a esto apuntan fuentes occidentales, que Ucrania necesita más y que no se está cumpliendo con todo aquello, y que esto es lo que explica todos estos avances rusos. Ahora, ¿cuánto van a poder sostener los rusos esto? El hecho de que estén pagando tanto a sus soldados, el hecho de que tengan que invertir tanto en la producción de equipo, en la producción de municiones, de artillería, etc. Eso todavía no lo sabemos, pero de momento pueden seguir haciéndolo y pueden aumentar en ese aspecto, y ya estamos viendo los resultados, y probablemente por lo menos por el mediano plazo vamos a seguir viendo que les sigue dando resultados, mientras que Ucrania por una parte no está teniendo éxito en sus movilizaciones por distintos factores. Políticamente es algo muy difícil también, y por otro lado Occidente no está cumpliendo las promesas que tiene con Ucrania. Vamos a hablar un poco después de un nuevo préstamo que se va a dar a Ucrania, un préstamo bastante importante, pero eso no tapa todos los agujeros que tiene el ejército ucraniano, todos los agujeros que tiene el Estado ucraniano en términos de recursos, porque, bueno, y ellos mismos apuntan a que ellos, las mismas autoridades ucranianas, necesitan mucho de Occidente, que Occidente no les está dando, y más encima tienen limitaciones como por ejemplo las que tienen que ver con el uso de misiles de largo alcance. Pero bueno, avancemos con el video de hoy y hay que comentar un par de cosas. En primer lugar, todo esto que habíamos estado comentando con el préstamo que sería entregado a Ucrania por parte de la Unión Europea es un préstamo de, si es que no me equivoco, unos 35.000 millones de euros, los cuales estarían sustentados o tendrían como base los futuros ingresos que podrían generar los activos rusos que están congelados, lo cual era algo que se comentaba que podía ocurrir. Esta transferencia de recursos rusos que están congelados, se ha hablado mucho acerca de cómo se podrían dar. Se hablaba de una transferencia directa, se hablaba de que podrían entregarse los intereses. Ahora estamos viendo una nueva fórmula. Es una línea que se ha estado intentando no cruzar. En algunos momentos se comentaba que se iba a cruzar sí o sí. Ahora vemos que se utiliza esta fórmula. Y es una cantidad de dinero bastante interesante. Sabemos que Ucrania necesita el dinero, pero tendremos que ver cómo se va configurando todo esto, porque ya hemos visto mucho que toda esta información de préstamos se llega a un punto en el que finalmente no hay progreso, se bloquean, etc. Y bueno, todo esto de utilizar activos congelados es algo que todavía, si es que no me equivoco, no se define muy bien cómo puede ocurrir, así que tendremos que ir viendo todo aquello. Además de todo eso, hay que comentar ciertas noticias que han ido entregando autoridades ucranianas sobre tropas norcoreanas.
y por una parte Zelensky afirma que unos 12.000 soldados norcoreanos están dentro de Rusia recibiendo entrenamiento para luego ingresar al frente en Ucrania. Por otra parte, autoridades como Budanov apuntan a que vamos a ver el día de mañana tropas ucranianas en Kursk, o de hecho el día de hoy, porque estas declaraciones son del día de ayer, y como que no me hace mucho sentido cuál está siendo la línea narrativa por parte de las fuentes ucranianas y ahora de las autoridades ucranianas, porque por una parte vemos que Zelensky habla de que estas tropas norcoreanas están recibiendo el entrenamiento dentro de Rusia, pero que esto va a ser tan apresurado como que para el día de mañana van a estar, o el día de hoy, van a estar en Kursk. Son declaraciones que no necesariamente se contradicen porque está esa posibilidad, pero por lo menos no me hace mucho sentido que el entrenamiento sea tan corto. La situación en Kursk no es tan urgente para los rusos como para que ya comiencen a entrar los norcoreanos. Y recuerden que ya habían fuentes ucranianas que comentaban que tropas norcoreanas habían huido de Kursk. Pero ¿cómo van a haber huido de Kursk si es que las primeras tropas van a llegar hoy? No sé, no me hace mucho sentido en el sentido de que vemos contradicciones y un montón de información que simplemente no tiene sustento. Tendremos que ir viendo cómo va progresando todo esto, obviamente. Si es que efectivamente estas tropas llegan a Kursk, que por lo menos de las explicaciones que yo he visto es lo más lógico que se utilicen primero dentro de territorio ruso, lo hemos comentado. Para mí más lógico también que se utilicen como tropas de apoyo, no en la línea de contacto todavía, pero tendremos que ver qué termina ocurriendo finalmente. Pero vemos que efectivamente la línea narrativa acerca de todo esto parece no ser tan clara, debido a que hay mucho de especulaciones, hay mucho de simplemente información inventada, como lo era todo esto al parecer que habíamos señalado el día de ayer, de que tropas norcoreanas ya se habían retirado de sus posiciones en Kursk, porque el día de ayer viene Budanov también y dice no han llegado todavía, llegan el día de mañana, o sea, el día de hoy. Así que simplemente eso, quería ilustrarles un poco qué está ocurriendo con esa corriente de información y por qué en distintos puntos no hace tanto sentido. Más allá de eso, ahora distintos medios occidentales han apuntado a que pilotos norcoreanos llegarían a la guerra en Ucrania, lo cual, bueno, otra afirmación más sin mucho sustento, donde esa sí que no me hace mucho sentido, porque yo por lo menos no he leído en ninguna parte que los rusos estén con una escasez de pilotos. Eso es la información que tengo yo, es la información que creo que es la que está siendo publicada por fuentes. No he visto ninguna que afirme aquello, que Rusia no tenga los pilotos suficientes. Eso, por ejemplo, vemos que en el caso de Ucrania tienen pilotos, pero en ocasiones les faltan aviones. Así que, no sé, no me hace mucho sentido esa versión. Y eso de utilizar pilotos norcoreanos, no sé, no me consta mucho, no es por desmerecer a los pilotos norcoreanos, ni mucho menos, no tengo idea cuál será su efectividad, nadie tiene idea, pero no veo la necesidad de momento de utilizar más pilotos, más encima pilotos de otro país, que es algo importante que utilicen equipo tan caro como son los aviones de guerra, y no me consta, por lo menos a mí, puede ser que sea completamente cierto, obviamente nunca hay que descartar nada, pero a mí me suena de momento como un poco más de esta información que simplemente ha fluido tanto con esto de las tropas norcoreanas, o sea, que es información sin mucho sustento, que se toma cualquier rumor y se publica. Creo que es un poco de eso. Obviamente no puedo estar 100% seguro de aquello, puedo estar equivocado, pero a mí no me consta por lo menos esa información. Y por último quiero hablar de la reunión en Kazán de los BRICS, donde bueno, se reunieron una gran cantidad de países. No es tan relevante en sí los detalles de la reunión, simplemente quería apuntar a que se ha dado algo muy interesante porque veíamos en muchas ocasiones en esta guerra, especialmente al inicio, que se hablaba de que Rusia iba a quedar completamente isolada del resto del mundo, y vemos que ahora estos mismos medios apuntan a que reuniones como esta apuntan a todo lo contrario, que Rusia efectivamente tiene lazos muy profundos con una gran cantidad de países y son lazos que se están robusteciendo bastante. Y eso es algo que comentábamos bastante, especialmente hace tiempo, no hemos hablado de este tema en el último tiempo, pero es algo evidente.
Y claro, desde un punto de vista quizá Rusia está muy separada de Occidente en distintos aspectos, eso está más que claro. Para distintos países europeos, para Estados Unidos, gran parte del público de Estados Unidos, Rusia es un país paria, pero vemos que para grandes partes del mundo, una gran cantidad de países y países con una población inmensa, como lo son India, como lo es China, ese no es el caso. Y de igual manera encuentro que es llamativo que esta narrativa que fue impulsada por tanto tiempo por distintos medios occidentales ahora está cambiando, porque efectivamente Rusia se está haciendo muy cercana a distintos países, algunos enemigos de Estados Unidos, otros de estos países que juegan más que nada a ambos bandos, pero nos muestra cuál es la realidad del sistema internacional y que si bien quizá Occidente puede ver las cosas con un punto de vista más moralista y que eso puede orientar parte de su manera de ver el sistema internacional, vemos que en muchas otras instancias termina primando el realismo y lo que simplemente es lo más necesario y lo más conveniente para los distintos países. Y además de todo aquello, para no entrar tanto, dar vueltas a ese mismo tema, se supone que Putin ahora va a reunirse con Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, una reunión que yo creo que es necesaria, que es importante, o sea, estamos hablando de que el secretario general de las Naciones Unidas se reúna con uno de los países, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o sea, es lógico, pero es una reunión que creo que hace tiempo era impensada, así que iremos viendo cuándo se va a gestar esta reunión, qué conclusiones se puede sacar. No creo que hayan muchas cosas importantes, es decir, nada muy sustancial que surja a raíz de esta reunión, pero de igual manera es importante que se den este tipo de instancias, que se abran estos canales y que quizá lleven a un mayor diálogo mediante estas instituciones para quizá llevar a un fin a este conflicto. No espero mucho acerca de todo eso, obviamente, pero quizá significaría que se puede ir destrabando una ventana para nuevamente utilizar estos canales. ¿Quién sabe? Tendremos que ir viendo qué ocurre. Y con eso finalizamos el video de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y muchas gracias.